Bien, hermanos, el título del mensaje es la molestia de un hombre. Esa molestia, no estoy hablando de que David se haya sentido molesto en contra de Saúl, sino vamos a entender que la molestia de un hombre es la que llevaba el rey Saúl hacia la persona de David. Dice en 1 Samuel capítulo 18, versículo 29, tuvo más temor de David. ¿Quién tuvo más temor de David? El rey Saúl. Y sigue diciendo, y fue Saúl enemigo de David todos los días. O sea, mientras cada uno Dios les prestó vida, fueron enemigos, no tanto David hacia la persona del rey Saúl, sino más bien Saúl fue enemigo de David por circunstancias que se dieron o malos entendidos que se dieron. El problema es que siempre guardó ese resentimiento, ese celo, esa envidia, el rey Saúl. Y quiero iniciar con esto. Existen personas que siempre estarán detrás de ti. Y no solamente en el sentido de que están detrás de ti por tu persona, por lo que tú eres, no. A veces van a estar detrás de nosotros con cierto interés, pero a veces ese interés es para quererte causar un daño. Aunque tú les trates de hacer lo mejor de ti hacia ellos, ellos siempre van a tratar de causarte un daño. O aunque tú les trates con esa amabilidad, siempre estarán pendientes de pagarte con un mal. Y para que podamos entender esto, vamos a mirar la experiencia que pasó David en su propia vida. Podemos decir que él antes, mucho antes de haberse enfrentado con el gigante Goliat, mucho antes, podemos decir que él no era nadie reconocido. Pasaba como una persona común y nadie hablaba de él, nadie lo reconocía como tal. De igual manera, él pasaba desapercibido ante los demás. Solo era un joven que estaba detrás de un rebaño de ovejas cuidándolas. Él era el hijo menor de Isaí, pero todo esto cambió aquel día que enfrentó y derrotó al gigante Goliat. Ese día él salió del anonimato para convertirse en alguien extraordinario. Pero esto lo llevó a tener problemas serios con el rey Saúl. Esto lo dice ahí en 1 Samuel capítulo 18, versículo número 6. La parte B dice, esto fue lo que ocasionó de que se distanciaran o tuvieran esos problemas. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, o sea, la nación de Israel, de haber peleado y haber derrotado al gigante Goliat, dice, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Yo creo que hasta ahí todo iba bien. ¿De qué manera? Ellas salieron con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Pero escucha el versículo número 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Podemos entender entonces la molestia de Saúl, más que molestia fue envidia y también fue celos. Podemos ver entonces el origen, donde surge, de cómo acérrimamente Saúl se fue en contra de David todos los días de su vida. Y yo propongo esto en este mensaje: saber qué es lo que yo uso en un momento de molestia. ¿Qué es lo que yo uso en un momento de molestia? ¿El cayado de David o la lanza del rey Saúl? Acuérdense que el cayado llevaba una onda en la parte de arriba con la finalidad, cuando una oveja se descarriaba o tomaba otro camino o estaba en peligro de caerse, con el cayado la jalaba, la alineaba para que fuera por el camino correcto, el indicado, hacia donde el cuidador o el pastor la tenía que conducir. Pero ¿qué era la lanza? Era un instrumento de guerra. Una lanza terminaba puntiaguda con la intención de herir, ¿no? Por eso yo hago esta pregunta: ¿qué es lo que yo uso en un momento de molestia?
¿El cayado de David o la lanza del rey Saúl? ¿Cómo es la molestia de un hombre? ¿O cómo es tu molestia en un momento crítico? ¿Qué es lo que usamos? ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Cómo procedemos nosotros en un momento así? 1 Samuel 18:11, escúcheme esto. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. ¿Qué es lo que usamos? 2 veces en un momento intentó quitarle la vida del rey Saúl a David. Entonces, la molestia del rey de Israel, que era Saúl, surgió de un celo mal infundado, en un momento de inmadurez o de envidia, en una cuestión que David no tenía verdaderamente nada que ver, porque él venía a la par con ellos de haber derrotado al gigante Goliat. Él no fue y puso de acuerdo a las mujeres para que salieran cantando y danzando y decirles lo que ellas tenían que entonar en ese canto. En ningún momento. Entonces las mujeres fueron las que ocasionaron la molestia en la vida de Saúl, por lo que ellas cantaban al momento de recibirlos. ¿Qué nos dice 1 Samuel 18a? La primera parte. Y se enojó Saúl en gran manera y desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Aquí hay algo que nosotros necesitamos entender. Dice que se enojó Saúl en gran manera. ¿Cuántas veces hemos perdido la cordura en un momento? Y te has enojado más de lo debido, que el enojo tomó tu propia cordura o decisión, cuando totalmente te cegaste. Y cuando uno se ciega, a veces lo único que quiere uno es sacar toda la molestia, toda la ira que uno trae por dentro, toda la furia. Eso es lo que nos ocasiona muchas veces, por no tener el dominio propio en nuestra persona. Saúl dice que se enojó en gran manera y le desagradó ese dicho. Versículo 9. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿David tenía algo que ver con eso? No. A veces nosotros actuamos de la misma manera, nos enojamos aún sin saber la otra persona qué es lo que está pasando. Pero nosotros ya traemos la espada desenvainada y lo único que queremos es causarle daño al otro. Con nuestras palabras, con nuestras actitudes, la manera en que nos comportamos, y lo único que hacemos es lastimar. Podemos decir entonces que aquí hubo un motivo que le hizo actuar así a Saúl en contra de David. El motivo de lo que hicieron las mujeres, lo que cantaron las mujeres. Pero aquí te pregunto yo, ¿y cuál es tu motivo para que estés molesto con alguien? ¿Cuál es tu motivo? ¿Vale la pena que tú y yo estemos molestos con alguien? ¿Será verdad o será puras sospechas mal infundadas nuestra molestia? Vamos a mirar entonces 3 puntos de ellos y espero que nos haga recapacitar si vale la pena que usted y yo estemos molestos en contra de alguien. El primero de ellos, la misericordia de un hombre. El rey Saúl fue una persona que desde que se enceló no volvió a mirar con buenos ojos a David. Parece ser que para todo anteponía ese canto que entonaron las mujeres, en vez de mirar a David como un elemento benéfico para su reinado. Yo pienso que tú nomás pensaba en David y lo primero que pensaba era en el canto. Entonces lo miró como alguien que le quería arrebatar su reino. El problema es que Saúl no entendía que él era el ungido de Jehová. Él estaba ahí, estaba gobernando y él había sido ungido por un siervo de Jehová.
Entonces, ¿cómo era posible que su enojo le robara su tranquilidad y permitiera que en su corazón se albergara tanta molestia? ¿En alguna ocasión hemos estado así? A nosotros a veces guardamos tantas cosas en nuestro corazón que eso nos roba la tranquilidad. Eso nos roba a nosotros la paz. Y eso es lo que le estaba pasando en la vida del rey Saúl. Parece ser que cada vez que el rey Saúl pensaba o quizá miraba a David, es como si estuviera viendo a su peor enemigo, como si estuviera viendo a los filisteos, que era uno de los enemigos que siempre tenía la nación de Dios. Pero escúcheme esto, hermanos. ¿Qué llevó, qué motivó a que el rey siempre estuviera detrás de David? Dice que en una ocasión él llegó de perseguir a los filisteos. Yo quiero pensar que el rey junto con su gente venían ya agotados, cansados, a lo mejor con la intención de refrescarse, a lo mejor de tomar un baño, a lo mejor de quedarse en casa, los que ya tuvieran familia. Mas sin embargo no fue así. Tuvo que salir nuevamente el rey cuando escuchó esto. 1 Samuel 24:1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Lo primero que escuchó es que David estaba en un lugar donde él podía ir a encontrarlo. Ahora, este desierto era un lugar apropiado para esconderse, porque ahí había numerosas cuevas en esa área, y todas esas cuevas, algunas eran utilizadas como casas y otras como tumbas. Incluso se dice que aún existen las cuevas y que por su tamaño, de cómo están de grandes esas cuevas, dice que pueden albergar muchas gentes ahí adentro. Pero también ahora en la actualidad dice que es refugio de algunos bandidos, ¿no? Pero si nosotros comparamos a Saulo de Tarso con Saúl, fíjese cómo lo dije, Saulo de Tarso, no dije Pablo, Saulo de Tarso con Saúl. Cuando Saulo de Tarso incansablemente perseguía a Jesús, sin descanso, hacía todo lo posible por conseguir las cartas de los principales, pero no permitía que nadie lo detuviese. Lo mismo hizo Saulo persiguiendo a Jesús. Lo mismo estaba haciendo el rey Saúl persiguiendo a David. Pues lo que hacía Pablo, escuche cómo lo dice, respiraba amenazas de muerte en contra de los discípulos. Yo creo que de la misma manera en su tiempo ha de haber estado el rey Saúl respirando amenazas de muerte contra David. Pero ahora viene algo hacia nosotros para que reflexionemos, hermanos. ¿Te has sentido molesto, enojado, y no dejas de pasar tu indignación con alguien que, ya sea en casa, y lo más difícil, en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia das adoración a Dios y aún así hay molestia en tu corazón en contra de tu prójimo. Dice Proverbios capítulo 3, versículo número 29: no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Yo creo que los que estamos aquí debemos de habitar confiados. Somos parte del cuerpo de Cristo. Nos necesitamos unos a otros. ¿O no es así? Todos ocupamos una parte esencial en el cuerpo de Cristo. Y no podemos decirle a cierto hermano: no lo necesitamos. No, al contrario, los necesitamos y claro, nos hacen falta. Si
Usted ya se dio cuenta hace un momento que nos saludábamos, pudimos ver quién nos hacen falta. ¿Qué hermanos no vinieron? Y deben de hacernos falta verdaderamente. Para el rey Saúl era tanta su molestia que no se permitió descansar para sí mismo y mucho menos para los demás. Así que escuche lo que hizo inmediatamente para haber logrado su objetivo: el querer capturar a su yerno, porque David ya era su yerno. David ya era su yerno y ese yerno estaba fugitivo, y en él había toda esa ira diabólica que tenía arraigada, ¿dónde? En su corazón. ¿Dónde está el problema? Cuando nosotros todo lo guardamos en nuestro corazón. 1 Samuel 24:2 dice: y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, tomó 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres. ¿Cuántos hombres tenía David? Tenía 600 hombres David, pero el rey tomó 3,000 hombres escogidos. Y subió por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Ahora, Saúl escogió esos 3,000 hombres y subió por estos precipicios ásperos y escarpados, donde había escondites inaccesibles y que solo lo podían andar las cabras monteses. No sé si usted ha visto imágenes o algunos videos donde las cabras están en unos terrenos demasiado accidentados, con mucha pendiente, mas sin embargo por ahí andan las cabras como si nada, hasta brincan de un lugar a otro. Imagínense dónde estaba situado David y cuánto era la molestia que tenía Saúl en su corazón, que no le importó quizá estar agotado, pero ir a capturar a David. Las intenciones entonces no eran las mejores las que tenía Saúl contra David, pero saben que hay algo importante: Dios frustró los planes y los anhelos de Saúl. Y el cazador, que era Saúl, se volvió en el cazado. Estuvo a la merced de David. Vamos a mirar por qué razón o las circunstancias tan desfavorables en que se encontraría Saúl en una situación muy comprometedora. 1 Samuel 24:3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿A qué entró el rey Saúl a esa cueva? Para cubrir sus pies. No sé cuántas veces hayan escuchado esa expresión, pero el rey fue a hacer su necesidad. Así que cuando él estaba haciendo su necesidad, fue obvio que este rey, cuando entró, quizá entró acandilado, quizá no apreció, no se percató que no estaba solo y que allí estaba David con sus 600 hombres. Y esos 600 hombres David no los había escogido como los escogió Saúl, ¿no? Pero saben que esos 600 hombres eran leales y valientes con David. Escuche cómo Dios probó entonces a David dándole la ventaja, o como nosotros solemos decir cuando tenemos el sartén por el mango, ¿verdad? Sin embargo, David no se aprovechó de la circunstancia, porque él tenía en claro que no podía tocar al ungido de Dios. ¿Y cuántas de las veces tú y yo no nos detenemos para hablar o para murmurar en contra de X persona? Y lo más difícil sería hablar en contra de un hermano en Cristo. Y que podemos a lo mejor tomar la conducta que tomaron los guerreros de David. ¿Cuál fue la conducta que ellos tomaron? 1 Samuel 24:4. Entonces los hombres de David dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó
a tu enemigo en tu mano y harás con él como se te pareciere. Si usted lee detenidamente el libro de Samuel, no va a encontrar por ningún lado que Dios le había entregado a David la vida de Saúl. No. Podemos entender que al igual como Saúl fue ungido, también David fue ungido. Y si fue ungido, entonces David tenía en claro que era un siervo de Dios y que lo que le dijeron sus propios guerreros a David no les tomó en parecer. Lo que termina diciendo el pasaje de 1 Samuel 24:4. Y se levantó David y calladamente dice, cortó la orilla del manto de Saúl. Cuando los hombres de David vieron entrar a Saúl en la cueva, creyeron erróneamente que este era la señal de Dios para actuar en contra de su persona. A lo mejor dijeron, mira, solito llegó. Y cuando lo vieron a David acercarse, pensaron, este es el fin de Saúl. Ahora sí se le llegó su hora. ¿Qué es entonces lo que nosotros podemos apreciar de David? Que no prestó oídos a su gente. Tengamos cuidado. Más de alguno te va a querer susurrar en tu oído y va a querer decirte, tú actúa de esta manera, haz esto, o vamos a escuchar incluso a lo mejor espíritus engañadores diciéndonos, toma esa conducta, tú tienes la razón. David no prestó oído a su gente, no se dejó llevar por las palabras. Es lo mismo que hizo el mismo Jesús cuando Pedro le tomó aparte para reconvenirle que no fuera a Jerusalén y fuera maltratado y crucificado. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Sepamos muy bien que no debemos de prestar oído o atención a cualquier tipo de persona, y menos cuando sea para causar alguna molestia o algún daño en contra de alguien más. ¿Sabe por qué David no se dejó llevar por sus propias emociones? Esas emociones pudieron haber sido el resentimiento, el tiempo que él tenía afuera, huyendo de su suegro. A lo mejor podía haber visto molestia, coraje, o toda la intención de venganza, mas sin embargo, en ningún momento, David actuó bajo las emociones. Esto nos enseña que nosotros no debemos actuar bajo las emociones. Cuando estés muy molesto, no actúes bajo la molestia. Cuando estés contento, no actúes bajo tu contentamiento, porque a veces nos vamos o hablamos de más. Nosotros debemos de tener cuidado. David no los escuchó. No tomó venganza, no dejó que su coraje, su molestia, lo que ella haya traído, tomara su ánimo de él. Sino que David, escuche cómo lo describe la palabra en su corazón, de una manera que todos deberíamos de ser así. De la manera que David tenía ese corazón, usted y yo debemos de tener ese mismo tipo de corazón. Hechos 13:22. Quitado o sea, Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cómo era el corazón de David? Conforme al corazón de Dios. David era conforme al corazón de Dios. Por esa razón, no actuó de esa manera. Por ese motivo, él tuvo misericordia. Esa misericordia, él siempre la tuvo hacia la vida de Saúl. No importando que su vida estuviera en riesgo, que estuviera siendo perseguido,
por el rey Saúl, no. Entonces nosotros debemos de tener un corazón conforme a Dios, un corazón benevolente, un corazón de amor. Es lo que nosotros necesitamos tener, un corazón lleno de amor, un corazón que se deje moldear a la semejanza de Dios. Esto me lleva entonces a mi segundo encabezado, el respeto de un hombre. Estamos viendo de David y de Saúl. Entonces David, estando en esa cueva, resguardándose como un fugitivo del rey Saúl, tuvo una de esas oportunidades esperadas, y que si fuera otro tipo de persona, con un sentir engreído y de venganza, hubiera aprovechado la oportunidad. ¿Cuántas veces nosotros creemos que tenemos la oportunidad y causamos el daño en vez de detenernos? En vez de tranquilizarnos, en vez de reflexionar, ¿no? A veces decimos, ahora es mi momento, ahora es el tiempo que a mí me toca actuar. Mas sin embargo, en la vida de David, él se sintió emocionalmente alterado. Y esa alteración fue porque su corazón se inquietó de que estaba tan cerca de Saúl y que la vida de Saúl dependía de él. 1 Samuel capítulo 24, versículo número 5 dice: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Cuál fue la razón de que se turbara el corazón de David? Porque David verdaderamente sentía ese respeto por la vida de Saúl. A pesar de que Saúl sí trataba en todo momento de matarle. Aun cuando estaba Saúl en rebelión o en pecado contra Dios, porque esa era la intención que tenía prácticamente Saúl. Se estaba rebelando en contra de Dios por la dureza que traía en su corazón. Mas sin embargo, David seguía respetando la posición que tenía como rey ungido de Dios Saúl. David decía, no lo puedo tocar porque es el ungido de Dios. Por eso David se alteró de poder estar tan cerca de Saúl y de respetar su vida. Esto nos debe de enseñar que aquellos que quieran un mal de tu persona o a tu persona, pero cuando se tiene la oportunidad de ayudarles o amarles en una situación crítica, nosotros necesitamos hacerlo. No les vamos a pagar de la misma manera en que ellos sienten esa molestia en contra de nosotros. Nosotros necesitamos amarles en esas situaciones críticas y necesitamos ayudarles. Así podemos mostrarles entonces el respeto o la honra que se merecen. Y mayor razón aquellos que son los hijos de Dios. Por ello la palabra nos exhorta diciendo, vivid en paz con todos los hombres. Vivir en paz. No es que tengamos conflictos afuera, que nos la llevemos mal, que tengamos resentimiento en contra de los demás, ¿no? Escuche las palabras de David que dijo a sus guerreros en 1 Samuel 24:6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, o sea, contra Saúl, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Vean hasta dónde llevaba ese respeto David hacia la persona de Saúl. Es el ungido, que Dios guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Aquí hay otra enseñanza de respeto de parte de David hacia Saúl, que algún día sería rey, y además que no era bueno derribar al hombre de Dios, que Dios lo había colocado en el trono. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera en ese momento entonces
asesinado David a Saúl. Hubiera sentado un precedente para que sus propios adversarios hicieran lo mismo con él algún día. Si lo hubiera matado, a lo mejor eso hubieran hecho más adelante con David. Esto nos enseña entonces el respeto de la autoridad, como lo describe el apóstol Pablo en la carta de los Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vemos el respeto que mostró entonces David hacia la persona de Saúl. Saúl, sin darse por enterado, él pudo hacer su necesidad sin ningún contratiempo ni molestia. Su vida no corrió ningún peligro. David estuvo al frente de ellos apaciguando el ánimo de sus guerreros. 1 Samuel 24:7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Cómo pudo tranquilizar la situación? ¿Cómo un solo hombre, con la autoridad que Dios le había dado, pudo detener a sus 600 hombres? No se levanten, no hagan nada, porque ese varón que está ahí es el ungido de Dios. David se turbó en su corazón por el simple hecho de cortar del manto. Y te pregunto, ¿en alguna ocasión te has sentido mal por hacer algún problema a alguien? ¿Lastimar a algún prójimo con nuestras palabras o nuestras acciones? Ustedes recuerdan esas palabras de un presidente de aquí de México de hace mucho tiempo que dice: el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero el apóstol Pablo nos dice estas palabras para dar el respeto a tu prójimo en un sentido más espiritual que carnal. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y eso me lleva a mi último encabezado: la humildad de un hombre. La humildad puede ser una palabra que hemos tergiversado de acuerdo a nuestra propia experiencia de vida, porque en muchas de las ocasiones hemos dicho, cuando nos hacen algo, yo no me voy a humillar, o a mí nadie me humilla. En otras palabras, nadie me va a afrentar o nadie me va a ofender. Nos hemos creado un mal concepto de la palabra humildad, porque la palabra humildad significa moderación o sencillez. Son dos palabras distintas. Pero veamos a David siendo ya un ungido de Dios. Él ya había sido ungido por Samuel, si usted lo recuerda, cuando procedió con moderación en su vida. El determinar, en ese momento, cuando salió de ese lugar, de la cueva, él vio que era una señal, pero de humildad, de moderación, y no con la intención de avergonzar o de humillar a Saúl, sino todo lo contrario. Él fue humilde al hacer un acto de reverencia que solo se le hacían a una distinguida autoridad, hermanos. ¿Qué es lo que hizo en ese momento entonces este varón, David? Lo vemos en 1 Samuel 24:8. También David se levantó después y salió de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Vemos entonces a David que mostró su humildad delante de su rey, porque lo consideraba su rey, al decirle: mi señor el rey. Y enseguida dice que inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. La humildad.
aún a pesar de que sabía que Saúl lo perseguía, no con las mejores intenciones, sino para privarle la vida. Sin embargo, la actitud de David era de humildad. Y la Biblia también nos habla referente a Jesús. Siendo el Hijo de Dios, Él fue más allá que David en su proceder, Jesús. Escuche cómo lo describe el apóstol Pablo en la carta de los Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo entender este pasaje? Jesús, siendo Dios, primeramente se hizo hombre. Jesús renunció a su gloria y su poder divino para vivir como un ser humano, incluyendo el sufrimiento hasta la muerte. Jesús obedeció a Dios Padre en todo momento, incluso cuando enfrentó la muerte. Y por último, y la muerte de cruz fue una forma de muerte particularmente humillante y dolorosa para los judíos, así como para los romanos. Jesús hizo eso. Entonces, David confrontó a Saúl con una pregunta, a la cual le dijo que no debería haberlos escuchado. ¿A quiénes? A todos aquellos que estuvieron mal aconsejando a Saúl, porque eran únicamente palabras contenciosas. Estaban envenenando el corazón de Saúl en contra de David, o quizá porque él podía aún retener ese canto que había escuchado de las mujeres cuando le dijeron que él había matado miles, pero que David a 10,000. 1 Samuel 24:9 dice, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? ¿Por qué las escuchas? Le estaba diciendo. Quiero compartirles algo que lo he compartido, yo creo que en más de alguna ocasión. Esa expresión que dice el triple filtro de Sócrates. Es una herramienta para evaluar lo que se dice. Antes de compartir con los demás, consiste en 3 preguntas que evalúan la verdad, la bondad y la utilidad de una declaración. Y lo engloba en 3 preguntas. La primera de ellas, ¿estás absolutamente seguro de lo que me vas a decir es cierto? Ese es el filtro de la verdad. Si alguien te va a contar algo, tú hazle esta pregunta. ¿Estás absolutamente seguro de lo que me vas a decir es cierto? Si ese filtro te dice que no, te vas al segundo. ¿Es algo bueno lo que me vas a decir? Ese es el filtro de la verdad. Y por último, ¿será útil para mí lo que vas a decir? Es el filtro de la utilidad. Este es el filtro de Sócrates. Es una estrategia para evitar la propagación de información falsa, dañina o innecesaria, promoviendo una comunicación más responsable y efectiva. Yo creo que no está por demás que nosotros la usemos para bien. David le hace la pregunta, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? En estos tiempos podemos saber que Satanás trata de destruir su obra en las iglesias. Debemos de pasar por el filtro cada conversación que tengamos. No caigamos en las palabrerías y en compañías que no nos hacen crecer, ni aquí ni afuera, ni en donde usted se encuentre. Escuche cómo lo dijo el apóstol Pablo nuevamente a la iglesia de los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones.
David no escuchó ninguna de las palabras inútiles de su gente. Más de alguno le pudo haber dicho: es tu gran oportunidad. Pero la humanidad de David lo tenía bien moderado en todo. Así que su proceder fue este. Primera de Samuel 24:10. Dice: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Hay unas palabras muy importantes antes de ello. Dice: pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Te perdoné. Ahí vemos la actitud de humildad que tenía David. Y para corroborar esa acción de que lo pudo haber matado, porque tenía en su poder una parte de su manto. 1 Samuel 24:11 dice: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Esto nos enseña que la humildad nos lleva a obrar con sencillez en el corazón, y en ningún momento dejamos llevarnos por terceros que solo nos van a enfermar el corazón con la amargura. Escucha cómo lo dice Romanos 12:17: no paguéis a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. No paguemos mal por mal a nadie, sino lo contrario, procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Esta es la conclusión del mensaje. Si alguien tiene una molestia contigo, escuche cómo lo menciona David al rey Saúl en 1 Samuel 24:13. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad. Eso es lo que dijo David. Así que mi mano no será contra ti. De los impíos saldrá la maldad. De los malos solamente puede salir maldad. David no se consideró así. David no era un impío, porque él sí tenía respeto a Dios y seguía sus preceptos o sus mandamientos. La pregunta es aquí: ¿tú vives la palabra de Dios? Si nosotros vivimos la palabra de Dios, nos enseña que necesitamos amar a Dios, pero también amar al prójimo. Y esta es la aplicación del mensaje. Cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres como David, con misericordia, con respeto y humildad, y no como Saúl, un hombre con molestia, pero para que lo reconozcan los demás y no tú mismo. Lo que menciona David o lo que hizo David, deben de reconocerlo y verlo todos aquellos que te están viendo, aquellos con los que tú convives. Dice 1 Samuel 24:19: porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. ¿Quién reconoció esto? El mismo Saúl se lo reconoció a David. Pudiste hacerme mal, pudiste privarme la vida, pudiste matarme, pero no lo hiciste. Por eso Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Esas fueron las palabras de Saúl hacia David. Y esa es la aplicación, hermanos, de este mensaje. Aquel que piense que tú le estás haciendo mal, que él pueda reconocer que no es hacer, nunca fueron las intenciones, y que él reconozca y que te pueda dar palabras de vida y no de muerte, palabras de bien. Fue lo que hizo al final
Saúl hacia la persona de David. Jehová te pague por bien por lo que has hecho en este día conmigo. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque quizás siempre habrá gente molesta en contra de alguien o de nosotros mismos. Que nosotros tomemos la actitud que tomó tu hijo David, Señor. Cómo el tener misericordia, cómo respetar esa autoridad en la vida de Saúl y cómo preservar la humildad, Señor, y no tomar venganza en contra de nada ni de nadie. Te ruego, Señor, que tú trabajes en nuestras vidas, en nuestro corazón sobre todo, y que podamos ser enseñables, Señor, con tu palabra, que podamos vivir tu palabra, Señor, no solamente leerla, no solamente escucharla y ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que esto pueda transformar nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.